FM 89.1, Radio Universidad. Y vamos a conversar unos minutos con Gustavo Sierra, que es periodista, corresponsal de guerra, en este momento analista de política internacional de Infobae. Entre sus tantos premios podemos nombrar el CONEX 2007, también el premio Mons Cabot. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Mi nombre es Daniel Artola. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo quedará el mundo después de la pandemia? ¿Tenés una respuesta para eso o hay más dudas que certidumbres? El mundo está entre medio, ¿no? Del blanco y el negro, un gris que por momentos se va a poner un poco más claro, por momentos un poco más oscuro. Creo que nos encontró esta pandemia en el medio de una revolución científico-tecnológica fundamental que está transformando al mundo y a la humanidad, y que todavía no tenemos una conciencia clara de lo que está sucediendo, pero que la segunda mitad del siglo XXI va a mostrarnos, a vernos en una situación como seres humanos en la Tierra totalmente diferente, y esto tiene que ver con todos los procesos científicos y tecnológicos que se están dando en este momento y que van a ir condicionándonos en nuestras vidas. En el medio de todo eso, donde además Estados Unidos y China ya habían comenzado una guerra fría, claro, para ver quién iba a liderar ese proceso que termina convirtiendo quién va a ser la potencia hegemónica de la segunda parte del siglo XXI, y aparece la pandemia. Esto lo que hizo fue acelerar, algunos científicos dicen que unos 6 años, es ese proceso de digitalización de la sociedad. Esto hizo también entonces que vaya a acelerar otros procesos dentro de esta revolución, y lo estamos viendo por cientos de laboratorios o miles de laboratorios en todo el mundo trabajando para un mismo cometido, y esto entonces además en un plazo muy corto comparado con lo que se venía haciendo hasta ahora, y todo esto nos pone en un mundo nuevo que seguramente en la Argentina nos va a llegar un poco más tarde, como siempre ocurrió, y donde hay muy poca gente preparada hay mucha gente preparada, pero no está en posiciones de poder para entender este proceso y ponernos en ese camino. Se habla siempre, en cuanto a tiempos más cercanos, ¿no?, que el 2001 con las Torres Gemelas fue un quiebre y un nuevo mundo a partir de ahí. ¿Esto es más significativo? ¿Esto va a ser más fuerte que ese mundo que quedó después del 2001? Lo que yo creo es que eso provocó dos cosas. Una, que George Bush, hijo, encontró una razón de ser para su presidencia que no la tenía antes, y eso no quiere decir que haya sido bueno, pero le encontró la razón de ser, y por lo tanto Estados Unidos continuó siendo, o se fortaleció en ese momento como primera potencia, y creo que ahora es todo lo contrario. O sea, China aparece fortaleciéndose y pisándole los talones a Estados Unidos. Por otro lado, creo que lo que hizo los atentados de las Torres Gemelas fue destapar una olla
del terrorismo islámico, de origen islámico, extremista, que nos acompañó durante todo este tiempo, pero me parece que no modificó la situación en el mundo más allá de, digamos, los perjuicios que tuvimos a raíz de todo esto. Yo creo que ahora estamos en un proceso totalmente diferente. Tengo obviamente las reservas, como siempre te digo, está todo en un gris, que vamos a ver hacia dónde, qué tono toma ese gris, pero me parece que estamos en un mejor pie, en el sentido de que el cambio va a ser un cambio para las personas y no un cambio solamente a nivel geopolítico, es decir, para las personas fuertes en la vida cotidiana, a eso me refiero. Y en esa vida cotidiana, ¿vos considerás que se van a acotar los derechos y las libertades individuales, como algunos sostienen? Ahí, ese es uno de los puntos importantes. Yo creo que el problema más grave que tenemos en este momento en el mundo es la concentración de riqueza en unas muy pocas manos. Eso está trayendo la mayor cantidad de problemas de todo tipo en el mundo. Y lo que podemos ver es que hoy hay una conciencia a nivel global de que este es el problema a atacar. No sé hasta dónde se va a poder llegar, pero hay una cierta conciencia en que si no hay un nuevo orden económico global, no vamos a poder avanzar. Y yo creo que va a depender de los cambios. Si Trump permanece en la Casa Blanca, no va a haber ningún cambio. Si Biden entra en la Casa Blanca, es probable que algo de todo esto se pueda modificar. Entonces, en ese contexto tendríamos que ver cómo se atacan esos puntos flacos, y eso nos va a dar también algunas señales con respecto a las libertades, porque no sé exactamente hacia dónde va a ir todo esto otra vez, pero si China, por ejemplo, lidera este proceso, si sale mañana con una vacuna que es efectiva, por ejemplo, demostrando que no solo controló, algo que también yo lo pongo en duda, pero aparentemente se coloca en esta historia como que logró controlar la epidemia en su país y a su vez encuentra la solución, que es la vacuna, eso le pondría a China en una situación avanzada con respecto a Estados Unidos y al resto de las potencias. Si esto sucede así, el modelo entonces a seguir va a ser un modelo de control de la sociedad, como tiene China dentro de su territorio, y que lo ha demostrado además que tiene muchas ganas de expandirlo, cuando prácticamente ahora se ha quedado con Hong Kong, o ha terminado con la autonomía que tenía Hong Kong, está amenazando a Taiwán, está tomando posesión del mar de la China del sur. Es decir, va a depender mucho de hacia dónde va esa revolución científico-tecnológica y geopolítica que se está produciendo en este momento, para entender si vamos a ir a una sociedad mucho más controlada o no. De todos modos,
el control, las cámaras, los drones, están acá para quedarse. Estamos hablando con Gustavo Sierra acá en Sexto Día, y en el contexto de Latinoamérica, ¿surgirán nuevos liderazgos? ¿Se fortalecerán algunos? Porque, por ejemplo, uno observó una actuación medianamente en bloque de la Unión Europea, quizás porque estamos hablando de un organismo ya de mayor solidez. No sé aquí cómo viste vos el juego de los presidentes, si jugaron cada uno solos en este partido inédito o si realmente hubo una actuación en bloque. No, no hubo una actuación en bloque, no la hay. Todavía hay una rémora en América Latina de esa corriente creada por el chavismo de Venezuela y que tiene algunos acólitos que todavía hablan en algunos de esos términos, que son absolutamente, ya eran antiguos, son conceptos políticos de mediados del siglo pasado, pero que siguen siendo reivindicados, le cambian los nombres, obviamente, y demás, pero la concepción es la misma, y eso ya era, obviamente, muy anticuado, y hoy era totalmente fuera de contexto, a pesar de que una de las banderas de estos sectores, que es una mayor preponderancia del Estado en la sociedad, creo que va a ser la respuesta generalizada en el mundo, pero es que no hay otra. Claro. Evidentemente vamos a tener que buscar por ahí algunas de las soluciones y de las organizaciones, pero acá si no salimos en conjunto y hay mayor coordinación, poco se va a poder hacer. Este Brasil de Bolsonaro, ¿cómo va a salir de esta situación? Con miles y miles de muertos y una pandemia que no se detiene. ¿Cómo vamos a salir aquí en Argentina con el 62% de los chicos bajo todos los niveles de pobreza? Claro. Si no solucionas eso, si no toda la sociedad no dice, bueno, si no solucionamos esto, no vamos a poder solucionar nada, porque cualquier cosa que hagas va a estar condicionada por eso. Y entonces eso es un plomo enorme que te tira hacia abajo, no te permite construir, no te permite desarrollar. Y bueno, tenemos que pensar de otra manera, evidentemente. Claro. No, todo lo que hemos pensado hasta ahora ha fracasado, ¿no? Más allá de que los gobiernos se tiren las culpas unos a otros, acá lo que no cambia, y no digo solamente en Argentina, sino lo podemos ver claramente en el continente, son las políticas de fondo. Claro. Y nos seguimos tropezando siempre con la misma piedra. En Chile, donde se parecía que la sociedad chilena estaba en un estamento diferente, en el cual había una cierta prosperidad que pasaba. Hemos visto que la situación no era tal, que evidentemente habían quedado tapadas una cantidad de reivindicaciones de la mayoría de la sociedad y que pidieron en forma multitudinaria cambios muy concretos de todo esto, y se necesitan cambios de las leyes impuestas por la dictadura de Pinochet, que claro, continúan hoy en vigencia. Entonces, así podemos ir a cada uno de los países. Está claro. ¿No? Hay textos de hace 100 años que hablan de la necesidad de expandir la Argentina a lo largo y a lo ancho, pero bueno, no se lleva a la práctica, ¿no? Gustavo, lamentablemente tenemos poco tiempo y te queremos agradecer, gracias por este panorama que nos pintás, este contexto histórico y geopolítico que es tan importante
para seguir avanzando, ¿no? Hay que hacerlo, hay que pensar, hay que buscar nuevas formas. No puede ser que todo quede en una... En los últimos años, ya unos cuantos años, la política, el deterioro de la política, y no solo en la Argentina, otra vez, en buena parte del mundo, hizo que se enquistara un grupo de supuestos de políticos que no tienen la impronta para sacarnos de estas situaciones de ninguna manera, y que la gente que está preparada o piensa de otra manera o tiene, digamos, una amplitud de conocimientos y posibilidades, no entre en la política, no le importe la política. Claro. Entonces vamos a tener siempre lo mismo. Es así. No, si no modificamos las cosas básicas, vamos a tropezarnos siempre con la misma piedra. Y eso a mí me parece que si yo tuviera 15, 20 años, intentaría pensarlo de otra manera y hacer algo al respecto. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.